déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.
El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Bienvenidos a todos a un nuevo domingo, una nueva reunión, a una nueva oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios y para nutrirnos con su palabra. Estamos convencidos que el Dios en quien creemos se va a estar manifestando en cada uno de nuestros hogares en este tiempo, trayendo paz, fe, esperanza, sanidad, restauración. Por eso venimos con acción de gracias, reconociendo lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros, y creyendo en lo que Él hará, sabiendo que tiene el control sobre toda situación. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató.
Iglesia amada, Iglesia de Berisso, queremos compartir con ustedes esta canción y espero que pueda ser de mucha bendición. Los extrañamos y bueno, pensamos siempre en ustedes. Así que los invito a que podamos alabar juntos al Señor con esta canción, ¿sí? Y bueno, prontito nos veremos. Un abrazo para todos, ¿sí? Queridos hermanos, este es el tiempo en que honramos a Dios a través de nuestras ofrendas.
El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo en el contexto estaba elogiando a los hermanos filipenses que lo acompañaban con sus ofrendas para llevar adelante su ministerio. Y cuando Epafrodito llega con la ofrenda a los pies de Pablo, podemos encontrar por lo menos dos características. Por un lado, era una ofrenda completa, y por otro lado, era una ofrenda abundante. Completa porque dice: todo lo he recibido. Ahora la pregunta es: ¿Dios puede decir lo mismo de nuestra ofrenda? ¿Todo lo he recibido de ustedes? ¿Estamos dispuestos a darle todo a Dios o le damos nada más de lo que nos sobra? Y en segundo lugar, una ofrenda abundante. Decía Pablo: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Realmente es abundante nuestra ofrenda? ¿Es generosa delante de Dios? ¿Estamos dando realmente como Dios se merece? Esa es la gran pregunta. ¿Puede decir Dios: estoy lleno, estoy satisfecho, porque todo lo he recibido de parte de mis hijos? Qué interesante esto que nos enseña el apóstol Pablo. Y mis queridos, si tu ofrenda tiene estas características, realmente será una ofrenda de olor fragante, una ofrenda de sacrificio acepto y agradable delante de Dios. Dios te bendiga y demos abundantemente y con alegría. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber
no quiero dejar pasar esta oportunidad sin primeramente saludar a todas las mamás por el Día de la Madre. En algunos lugares se llama el Día de la Familia. Que Dios las bendiga, que bendiga su generación y las generaciones que vienen. Que la gracia del Señor nos acompañe. Y en esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Y al pasar Jesús, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando celebramos los 50 años de la Constitución de la Iglesia de Berisso, invité al doctor Daniel Tinao para que nos hablara durante una reunión especial de conmemoración de la Iglesia. Lo hice porque el doctor Tinao fue mi profesor de psicología pastoral en el seminario y llegó a ser luego rector del seminario, y porque tenía una admiración especial hacia él. Todavía recuerdo la frase en su discurso, cuando él dijo a la iglesia en Berisso, y que luego yo lo convertí un lema de mi vida y de mi ministerio. Él dijo en aquella noche: la iglesia debe convertirse en una comunidad terapéutica. Es decir, debe convertirse en una comunidad sanadora. Así que investigué el significado de la palabra terapeuta y descubrí que el origen es griego, terapeutes o terapeutes, que significa originalmente servidor de Dios, es decir, que atendía a Dios. Se hacía referencia a las personas que servían a Dios en los templos, pero en el transcurso de la historia fue cambiando su significado para referirse a la persona que cuida, atiende y alivia el dolor o el sufrimiento de otros. Hoy día las terapias ya no tienen un sentido religioso y además se han diversificado en diferentes áreas, como las terapias ocupacionales, las logoterapias o las terapias del lenguaje, la fisioterapia, la psicología, dentro de la cual se destacan algunas como la terapia psicoanalítica, la terapia transaccional, la terapia sistémica, la cognitiva, conductual y otras. Tenemos que regresar al sentido original de la palabra, terapeuta, porque si terapeuta significa servidor de Dios, entonces nuestra función como servicio a Dios es aliviar el dolor de los que están sufriendo, es sanar sus vidas, es sanar nuestras familias y comunidades, tal como lo escribió Pablo cuando escribió a los Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación,
y como fin la vida eterna. Ahora bien, si Dios nos libertó para que seamos siervos de Dios, para que seamos terapeutas, entonces debemos seguir ciertas pautas básicas para hacerlo. En un artículo sobre este tema, William McKenna, es un médico del Centro de Servicio Psicológico en Richmond, Virginia, escribió acerca de 5 cosas que hacen a un buen terapeuta, o qué características debe tener un buen terapeuta. Y él dice, primero, tu terapeuta debería ser empático y escuchar en forma activa. Es decir, que te presta atención, te escucha y te entiende. Quiere decir que los terapeutas no tratamos de llegar a conclusiones precipitadas mientras hablas, ni tratamos de preparar lo que vamos a decir mientras estás hablando. En segundo lugar, tu terapeuta te dice la verdad con claridad. Las personas vienen a nosotros porque se sienten solas, incomprendidas, asustadas, y tenemos el privilegio de ser el rostro de Cristo para ellas. Por eso el terapeuta debe ser firme, pero no duro ni poco caritativo. En tercer lugar, el trabajo del terapeuta debe basarse tanto en la fe como en la razón. Aunque la buena terapia consiste en métodos demostrados científicamente, es más importante la perspectiva de la fe. Debemos creer que cada persona tiene una vocación específica dada por Dios y que únicamente ella puede llevar a la realización de su vida. En cuarto lugar, tu terapeuta debe ayudarte para que te ayudes. Debería tratar de ayudarte para que explores todos los aspectos de una decisión y luego facultarte para que tomes tu propia decisión. Porque si no, va a estar dependiendo continuamente de tu consejo. Hay personas que no pueden desprenderse de otras, se hacen, terapeutas dependientes. Pero en quinto lugar, nos dice este médico, tu terapeuta debería permitir siempre que tú marques el ritmo. Es decir, que vayas a la velocidad en que te sientes cómodo. Que no presione para que hables de lo que no quieres hablar, ni que cuentes detalles de tu vida, porque eso te llevará al resentimiento y a la frustración. Tanto podíamos aprender de los que hacen terapia, ¿verdad? Pero el mejor maestro, el más grande de todos, es nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios envió para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos. Y quiero enfocarme en estas 2 grandes lecciones que podemos aprender de Jesucristo como nuestro gran terapeuta. La primera cosa que aprendemos de Jesucristo como terapeuta es tomar la iniciativa. Observemos cómo lo hizo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Tenemos que interpretar este incidente en su contexto para comprender lo que realmente le ocurrió a Leví
llamado también Mateo. El contexto está resumido en la palabra publicano. En aquel tiempo ser un publicano significaba algo así como un traidor, alguien despreciado por la sociedad, porque su trabajo consistía en recaudar impuestos a favor del Imperio Romano y que en aquel tiempo, por supuesto, los dominaba. Los publicanos eran contratados por el gobierno de Roma para recolectar impuestos del censo, impuestos sobre las propiedades, impuestos internos, y a estos impuestos que ellos cobraban les añadían su propia ganancia y a veces de manera exagerada, pero también tenían el respaldo del ejército romano que extorsionaba a los habitantes, por lo cual los publicanos llegaron a ser muy ricos. Por eso la gente los detestaba y no quería tener ninguna amistad con ellos. Si hacían una fiesta, nadie iba. Si querían ir a la sinagoga, no se lo permitían. Si querían ir al templo, tenían que estar lejos o a la puerta. Y siempre que se los mencionaba, los incluían con los pecadores, las prostitutas, porque estas personas no guardaban los mandamientos de Dios, no guardaban la ley de Dios. Por eso se los llamaban pecadores. Cuando Jesús vio a Leví, o llamado Mateo, sentado en el banco donde cobraba impuestos, fue hacia él. Y lo que menos imaginó Mateo, que Jesús, que era tenido por un rabí, es decir, un maestro religioso, que ese rabí hablaría con él, porque probablemente, como la mayoría trataba de evitarlo, suponía que Jesús haría lo mismo y que él continuaría allí solo, sentado, esperando atender su negocio. No sé si alguna vez se sintieron así, inmensamente solos, abandonados por todos, por su propia familia, por los amigos. No sé si alguna vez sintieron el desprecio o el maltrato de la gente, pero así se sentía Mateo. Aún teniendo mucho dinero y posesiones, nadie lo quería. Y de pronto se acercó Jesús, se dirigió a él y su corazón comenzó a palpitar más fuerte y probablemente se dio vuelta para asegurarse si Jesús lo estaba mirando a él o había otra persona detrás de él. Y cuando ya lo tenía al frente, a Jesús, Jesús le dijo, sígueme. Y en ese momento ya no le importó nada, ni el dinero, ni las posesiones, ni lo que había logrado. Así que levantándose, le siguió. Y allí su vida cambió. Dejó de ser un publicano y se convirtió en un discípulo de Jesús. Como dice la letra de un poeta y escritor mexicano llamado Amado Nervo, si tú me dices, ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y el fulgor de tu luz crepuscular me he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil en tu altar. También a Mateo le bastó con una sola palabra. Si tú me dices ven, ven, sígueme. Era todo lo que Mateo necesitaba escuchar, porque él no creía que podía ir a Jesús. No se sentía digno. Y como siempre fue rechazado, tampoco creía que Jesús lo aceptaría. Pero Jesús tomó la iniciativa
y fue a él. Y como Mateo hay muchos que jamás vendrán a Jesús si nosotros no vamos a ellos en su nombre. Tenemos que levantar nuestros ojos y mirar como Jesús para descubrir la necesidad del corazón solitario, quebrantado, decepcionado de todo, incluso de sí mismo. Por eso, mientras pasamos por esta vida, debemos tomar la iniciativa de parte de Dios de predicar el Evangelio de Jesucristo. Debemos tomar la iniciativa de seguir su ejemplo, porque hay muchos Mateos que solamente necesitan una sola palabra. Tal como lo expresó William Case Morris, un pastor filántropo y fundador de escuelas e institutos en la Argentina, principalmente en el barrio La Boca, llegó a administrar 32 propiedades educativas y educó en su vida a 250,000 alumnos a quienes él ha atendido. Su frase favorita, que lo acompañó toda su vida, fue: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Eso es tomar la iniciativa como nos enseñó Jesús. La segunda cosa que aprendemos de Jesucristo es a sanar el alma. Jesús fue el terapeuta y nos enseña a nosotros a ser terapeutas. Observemos lo que sigue diciendo el texto. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como observamos aquí, vemos dos cosas importantes. Primero, que Jesús se refirió a los publicanos y pecadores como enfermos, aunque no hay ninguna evidencia que ellos tuviesen alguna enfermedad física. Entonces, ¿de qué estaban enfermos? Porque Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es obvio. Si no estaban enfermos, ¿por qué se refiere a ellos como si los tuviesen? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que en griego aquí la palabra kakos, que no solamente significa enfermo, sino también significa débil, incapaz, desafortunado, alienado. Y también debemos saber que la palabra enfermedad viene del latín y significa falto de firmeza. El que está enfermo no tiene todas las facultades a pleno, por eso carece de firmeza. Si la enfermedad es física, apenas puede moverse, carece de fuerza si le duele una parte o todo el cuerpo. Si la enfermedad es mental, no coordina bien, confunde las cosas, desvaría. Si la enfermedad es social, carece de estabilidad porque el alcohol o la droga, el fuego lo dominan. No tiene firmeza. Si la enfermedad es espiritual, el pecado lo aparta de Dios y lo esclaviza. La fe lo debilita y desaparece.
Por tanto, para Jesús los publicanos y pecadores estaban enfermos y necesitaban ser sanados. Necesitaban una terapia del alma. En segundo lugar, y en consecuencia, ¿qué hizo Jesús para sanar a los publicanos y pecadores? Porque evidentemente estaban espiritualmente enfermos y su mayor dolencia era espiritual. Ellos estaban separados de Dios, separados de su bendición, separados de la herencia que Dios había prometido, separados. Estaban enfermos. La falta de aceptación, la falta de afecto y reconocimiento tanto de Dios como de la gente provenían de la misma raíz, la raíz del pecado. Por eso necesitaban ser sanados. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor? La terapia que aplicó Jesús con estos enfermos fue socializar con ellos. ¿Qué hizo? Fue a comer y a beber con los publicanos y pecadores. Como diría Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es sorprendente, pero es verdad. El método terapéutico para sanar de Jesús era totalmente inusual. ¿A quién se le ocurre curar a los enfermos participando de una comida con ellos? Pero fue eso lo que hizo Jesús. No les predicó un sermón, simplemente estuvo con ellos comiendo y bebiendo de la misma mesa. Y luego, ¿qué ocurrió? Una tremenda transformación. La transformación de la vida de Leví fue total. Incluso se dice que así como Jesús cambió el nombre de Simón y a Simón lo llamó Pedro, así también cambió el nombre de Leví y a Leví lo llamó Mateo. Porque Mateo, ¿qué significa este nombre? Mateo significa don del Señor. Y realmente Mateo fue un don del Señor porque fue el primero en escribir sobre la vida y obra de Jesucristo desde Antioquía, donde estuvo residiendo algunos años. Escribió su evangelio de una manera ordenada para evangelizar a los judíos, comenzando, por eso comienza el libro con la genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús realmente era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y según Papías, uno de los discípulos de Juan, en el segundo siglo, el Papías dijo que este evangelio Mateo lo escribió en idioma arameo y luego otros lo tradujeron al griego. Pero no solamente termina como un escritor Mateo, no solamente como predicador en toda Judea, sino también se dice que él fue a Persia a predicar el evangelio y fue también a otro país como Etiopía. Hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo sigue sanando del mismo modo, utilizando su terapia relacional. Es decir, que Jesucristo nos sana compartiendo con nosotros una cena. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:30. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y ¿qué? Y cenaré con él y él conmigo. Sigue Jesús con la misma terapia. Mateo oyó cuando Jesús estuvo llamando a su puerta y abrió su corazón. Fue entonces cuando Jesús entró en su vida y la transformó. Jesús entró en la vida de Mateo y lo convirtió en un don del Señor. En nuestro camino podemos encontrarnos con muchos como Mateo, que necesitan ser sanados espiritualmente, que tal vez tengan de todo. Tal vez no le falte nada material, incluso no le falta el afecto de su familia o de sus amigos, pero por dentro se sienten vacíos. Su vida no tiene propósito
y necesitan ser sanados y transformados por el poder de Dios. Aprendemos nosotros de Jesucristo esta terapia de la comunión, la terapia de compartir una comida con alguien que está anhelando una nueva vida, que necesita ser sanado espiritualmente por la gracia de Jesucristo. Quiera el Señor que nos caractericemos por ser una iglesia sanadora, una iglesia, como diría el doctor Dinao, una iglesia terapéutica que aprendió de Jesús a tomar la iniciativa, a no esperar que vengan a nosotros, sino a ir donde está la necesidad. Y también que seamos una iglesia terapéutica que aprendió de Jesús a sanar el alma con una cena de por medio. Si aún no recibiste a Cristo, recuerda que Jesús está a la puerta y te está llamando. Ahora mismo te está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si oíste su voz y abres la puerta para que entre en tu vida, no tengo dudas que será el comienzo de una gran transformación, como fue la transformación de Leví, que se convirtió en un don del Señor. Estoy seguro que te convertirás también en un don de Dios. Que Dios te bendiga. Mi Padre Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo. Nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Tú
Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios. Jesús está a la puerta. Jesús está a la puerta de tu vida y te está llamando. ¿Quieres recibirlo como tu Salvador, como Señor de tu vida? ¿Quieres aceptarlo en tu corazón? Solamente eso. Jesús dice, si abre la puerta, si abres tu corazón, si abres tu vida, si abres tu alma, Él entrará a ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer conmigo una oración en este momento? Oremos. Señor, yo he oído tu voz que me está llamando. He oído tu voz y abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida y transfórmame. Sabes cómo me encuentro, sabes de mi soledad, sabes de mis problemas, pero Señor, solamente tú tienes el poder de transformarlo todo. Por eso te recibo en mi corazón. Creo en ti, Señor Jesús, que eres poderoso para hacerlo. Gracias. En tu nombre oro. Amén. Si has hecho esta oración, qué bueno sería que te comuniques con nosotros. Al final del programa hay una serie de direcciones que pueden escribirnos, que puedes comunicarte con nosotros. Queremos bendecir tu vida, orar por ti también. Que realmente el Señor te acompañe, no solamente este día, esta semana y de aquí y para siempre. Amén.